Bueno, entonces vamos a empezar con un modelado. Se me ocurre que hagamos el polideportivo, la cancha de allí. Hagámoslo con techo, las columnas, el suelo y luego conseguimos las texturas y después de tener eso vamos a asignar las cámaras. Entonces empecemos. Si quieres se van guiando lo que voy explicando acá o cada uno lo hace a su manera. Si en algún momento se quedan atrás me dicen. Vamos a imaginar que solo está eso y que está rodeado de pasto para no hacer la parte de acá de la universidad. Ah, pues voy a hacerla allí, pero si quieres haces una cancha de tenis. Ok. Bueno, vamos a colocar un plano que nos va a indicar como el área en la que vamos a trabajar. Sé que no se alcanza a ver la lista de modificadores en el tablero, se corta, pero si llego a usar uno y no me entienden cuál es, les digo, me preguntan que yo les digo de una cuál es. Entonces, después de tener el plano, utilicemos una caja para hacer la parte que sería la cancha, que ya es elevada. Sí, ella está grabando. Entonces ya tenemos una cancha, ya tenemos el plano con el espacio que va a ocupar la cancha. Voy a bajarle un poco a la altura. Buenas tardes. Bueno, le coloco la vista desde arriba para hacer las columnas. No las vamos a hacer con tanta precisión, pero sí que se vean las líneas intercaladas de las columnas. Entonces vamos a utilizar lo que hicimos en la otra ocasión, que dibujábamos, hacíamos un dibujo y luego utilizábamos Extrude para convertirlo en algo tridimensional. Hola, ¿qué tal? O incluso, para no complicarnos con la línea, podemos hacer varias cajas. Podemos utilizar varias cajas y hacer shear, la transformación shear, para obtener esas partes intercaladas de la columna. Entonces, miremos primero una que sería así. Nos aseguramos de que tenga un height, una altura que no sea mucha, pero sí acorde a lo que queremos hacer. Digamos que así estaría bien. Pero tal vez si modificamos la escala un poco. A ver. Voy a mirarlo en wireframe porque vamos a necesitar más segmentos. Entonces voy a agregarle unos segmentos acá por si necesitamos. Aquí con estos bastaría y otros aquí. Bueno, ahora vamos a ver por qué hice esto. Si la miramos de lado, si dejamos solamente una L ya se empezaría a asemejar a una de las partes de la columna. Entonces voy a borrar los vértices de acá. Para eso convierto el objeto en un polígono. Es clic derecho, Convert to, Editable Poly. Selecciono los vértices y borro los que quiero. Bueno, aquí se complica un poco, pero sería un tanto así. Borré más de la cuenta. ¿Cómo? ¿Volvemos a empezar? Sí. Ahora para el programa. Okay. No.
es la columna, sino que la columna tiene 4 partes así y cada una manda diferentes secciones entre ellas. Bueno, volvemos a empezar. Lo que hicimos primero fue un plano. El plano que vamos a utilizar como espacio, al que le vamos a dar textura luego. Que imaginamos que esto va a ser pasto y esta va a ser la cancha. Bueno, luego de tener eso, hagamos las columnas solo como cajas, ¿vale? Para que no nos compliquemos tanto con este modelado 3D y pasemos más bien a la parte de cámaras e iluminación, que es lo que nos corresponde hoy. Entonces voy a hacer una caja. Puede ser con esta altura, me aseguro de que sea cuadrada. Para eso, que tenga base cuadrada, entonces para eso miro el length y el width y los dejo iguales. Digamos que van a quedar de 12 por 12. Bueno, se me ocurre que utilicemos pirámides, también es de las figuras estándar, utilizamos pirámides para hacer un objeto booleano y atravesar esa columna, esa caja, con varias de esas pirámides y así dejarla con varios huecos, así asemejarlo a las columnas que tiene ese techo de allí, ¿sí? Entonces miren, si quieren vean este pedazo, yo los espero a que lo hagan allí. Aquí me aprovecho de todas las transformaciones que hay, en este momento era una rotación, ahora una traslación, la llevo a donde necesito. Digamos que ahí va a quedar atravesándolo. Ahora, lo que puedo hacer para no complicarme es con Shift arrastro en la traslación y así me queda una figura nueva, independiente. La giro como quiera que quede atravesando la columna. Esto ya va a ser decisión de ustedes, no es tan relevante, lo que necesitamos hoy es manejar las cámaras. Si de pronto quiero que quede el hueco de entrada quede muy parecido al de salida, entonces modifico el cono de la pirámide. Para eso en modificadores le disminuyo la profundidad de la base. ¿Cómo se llama el modificador? En la parte de modificadores, pero no le aplico ninguno, sino en las propiedades de la figura, en los parámetros. Cambio la profundidad, le puedo aumentar un poco la altura, entonces ya va a quedar atravesando de otra manera. Si no estoy contento, puedo manejar directamente la escala, hacerle una escalación, bajar acá y sigo. Voy a colocar otra acá, esta la dejo igual, otra por acá, vamos a girarla. Colocamos acá. Esta columna va a quedar un tanto rara, pero nos va a servir. Entonces convierto este objeto en un booleano como lo vimos la vez pasada, que es cambio estándar a objetos compuestos, compound objects. Y si escojo pro boolean, puedo utilizar varios elementos para aplicarle. Entonces pro boolean y empiezo a seleccionar. Digo este y este. Entonces ya quedó allí hueca, quedó rara, pero quedó con huecos. Ustedes le pueden colocar los huecos como quieran y ya me dedico yo a hacer la escalación aquí como quiera, bajarla de pronto un poco más delgada y así. Y ya al tener esto, ustedes le colocan más huecos si quieren que se parezca más a las de allí, y empezaría a colocar una por una. Entonces hagan estas columnas primero.
Bueno, muchachos, la posibilidad que nos mencionan sirve, pero nos tomaría bastante tiempo y de pronto no sería tan adecuada para la figura que queremos lograr. Entonces, miren, vamos a trabajarlo de esta manera. Recuerden que esta herramienta que vimos la clase pasada es bastante poderosa. Si seleccionamos Shapes, hacemos una línea. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar aquí con una recta. Luego desde esta recta vamos a hacer una curva acá, miren. Puede ser acá. Aquí recibe otra. Terminamos la curva. Aquí lo mismo. Puedo hacer varias. Todas las que quiera, ¿no? Ya corresponde a uno darle la simetría o luego cuadrar cada vértice si alguno se desfasó. Digamos que yo me equivoqué y puse este aquí recto. Entonces ahora voy a tener que arreglarlo. Entonces hasta acá. Y luego pues tengo que hacer eso mismo por abajo. Aquí sé que ahorita le voy a tener que dar curva, entonces esto lo voy a colocar así. Cada uno le da el nivel de detalle que quiere. ¿Cómo? Entonces ya después de cerrada puedo editar cada vértice como lo vimos la vez pasada. Puedo editar cada vértice porque sé que algunos me quedaron mal. Por ejemplo acá estos están feos. Edito acá, arreglo acá. Este se nota que tengo que arreglarle esto. Aquí arregla. Todo estoy haciéndolo desde una perspectiva top, porque este trabajo aquí es bidimensional. Este vértice le puedo dar clic derecho y decirle le puedes decirle Bezier. A convertirlo en Bezier ya le da curva y puedo modificarlo como quiera, ¿sí? Aquí estamos llegando al pedazo que queríamos arreglar. A este también tengo que darle Bezier. ¿Cuál era la opción para sacar la línea? ¿Cuál? La que le voy dando forma. ¿La que le vuelve qué? La que le voy dando forma. Esa. En Create, en la segunda opción que es Shapes, ¿sí? No. Ahí está Line. Bueno, después de tener la figura como la quieran, ya corregida, hay que utilizar el modificador para convertirla en un objeto tridimensional. ¿Recuerdan cuál es ese modificador? Bueno, ese modificador lo vimos la clase pasada y se llama Extrude. Entonces yo lo selecciono, pues no quedó perfecta, pero selecciono Extrude y ya se convierte en tridimensional. Entonces le puedo dar la altura que yo quiera. Aquí había un vértice desfasado, se me fue un vértice alto, entonces tengo que corregirlo primero para que quede a la misma altura de los otros. Puedo mirarla, esto sería en Z,
Entonces tengo que mirar este en Z, está en 0. Entonces solamente colocarle a este 0. Ahora sí. Le aplico Extrude. Me queda la figura y solamente le tengo que dar altura. Y la altura la hago desde acá. Entonces tenemos varias opciones, o colocar varias de estas tejas, o colocar una grande y hacer todo el techo. Coloquemos una grande. Se vería mejor con varias pequeñas, pero para efectos de lo que necesitamos podemos hacerlo con una sola grande. Le voy a colocar unos 10 segmentos y voy a rotarla para que quede sobre lo que acabamos de hacer. También al colocar una por una podríamos darle la forma que queremos, que sea como especie de choza, pero vamos a utilizar otra manera. Primero le cambiamos la escala para que esté acorde al tamaño de lo que hicimos. Nos aseguramos de que quede bien encima. Aquí todavía le falta un poco a la escala. Le reduzco aquí en Y. La puedo aplanar un poco. Me aseguro que quede encima. Y después de tenerla encima, aprovechamos el modificador que es Shear, que es FFD, y lo que hace es hacer una transformación de Shear. Entonces, le aplico FFD, voy a utilizar 4x4, y mire, ya salen los puntos para alterarlo. Entonces, selecciono los puntos de control. Luego de seleccionarlos, voy a utilizar solo los del medio. Después de tenerlos allí, hago una escalación para acercarlos. Miren, ahí se acercan los puntos. Luego de estar cerca, los puedo tomar y subirlos. Luego de tener ya todo el objeto, puedo seleccionar aquí el Extrude para mirarlo sin los puntos. Bajo. Y ya tenemos ahí como mejor el techo. ¿Sí? Entonces se ve así cuadrado por la cantidad de segmentos que leímos se ve así curvo por la cantidad de segmentos que leímos en el Extrude. Si tuviera menos segmentos, miren que se ve más cuadrado. Por ejemplo, si tuviese 2, se generan ángulos rectos. Entonces, entre más tenga, más curvo se va a ver. Ella es decisión de ustedes. Entonces, lleguen hasta esa parte y seguimos. Entonces aquí ya empiezo a grabar y empezamos. Entonces en este momento solo hemos manejado perspectiva. He visto que a varios les pasa que se les desaparece la perspectiva y se les desaparece este cubo. Esto es porque se van a una cámara. Con solo presionar C se puede crear una cámara, pero pues no tenemos control de dónde va a quedar la cámara y eso, entonces no es como lo más recomendable. Pero aquí ya vamos a empezar a hacer uso de las otras vistas para poder manejar la cámara. Entonces miremos. Por ejemplo, para las dos cámaras hay dos tipos, la Target y la Free. ¿Qué hace la Target? La Target es como tener un pivote fijo para la cámara y decirle siempre enfóquese a este punto. Mientras que la Free ella va a seguir apuntando hacia el frente, siempre, no va a cambiar de dirección. Entonces miremos cuál es la diferencia. Vamos a utilizar primero una cámara Target. Entonces cuando la selecciono, tengo que arrastrar para decirle cuál va a ser su objetivo. En este momento le estoy colocando que su objetivo sea la cancha. Pero entonces no quiero que me apunte específicamente ahí, sino que quiero subirle su pivote, su objetivo un poco más. Vamos a dejarlo acá, que quede como en el centro. Y luego miro la cámara y esta la puedo subir un poco.
Ahora, ya tenemos allí la cámara, pero para verla, o simplemente presiono C en otra de las perspectivas, o cambio acá. Por ejemplo, en este left, lo voy a cambiar por la cámara que acabo de crear. Ya me sale la opción cámaras y escojo cámara 001. Entonces ya aquí sale esa vista, pero en wireframe la puedo cambiar a realista. Entonces miren, entonces voy a afectar la cámara en la vista de la derecha, pero aprecien que en la izquierda también se va a mover. Se va a mover, pero la vista de la cámara, miren. Entonces yo puedo allí lograr todos los ángulos de cámara que yo quiera. Y luego cuando sepamos animar, simplemente va a ser animar la cámara y se va a poder cambiar la perspectiva. Sí, pero entonces miren que la cámara siempre está apuntando al centro. Yo puedo girarla, pero la cámara siempre apunta al mismo lugar. Para la cámara, yo puedo cambiar qué tanto va a haber. Por ejemplo, dejarlo con lentes de 15 milímetros, de 135 milímetros. ¿Sí? Entonces ya son todos los modificadores que quieren. Igual puedo modificarlo aquí a mano, decirle qué tanto se va a acercar, hacerle una proyección ortográfica, miren, como las que veíamos. Entonces va a cambiar. Recuerden que, ¿cómo son las proyecciones ortográficas? ¿En qué consisten? Esa puede ser pregunta de parcial. ¿Qué serían las proyecciones ortográficas? Miren, analícenla. ¿Qué le está pasando a la vista? Estoy cambiando el ángulo. ¿Y qué pasa cuando muevo hacia arriba? Exactamente. Entonces, cuando es isométrica es que los tres ángulos están de la misma forma. Cuando son dimétricas es que dos ángulos son iguales. Y cuando son trimétrica, no. Bueno, isométrica es que todos son iguales. Entonces puedo acomodarlo acá. Y si vemos los ángulos más o menos por acá estarían todos iguales. Pero bueno, puedo cambiar aquí, quitarle lo de la proyección ortográfica. Y ya puedo jugar y obtener todas las otras proyecciones que vimos. La proyección de cabinet, la proyección de punto de fuga. Entonces ya saben que con las cámaras es que logramos esas proyecciones, que para la próxima clase sí va a ser tarea que traigan las vistas de acuerdo a las exposiciones que hicieron la vez pasada, cada grupo con su proyección asignada. Y explicar por qué es una de esas. Pueden mostrarlo en el computador o pueden mostrarlo en 3D Max o pueden mostrarlo en un render, que ya sabemos cómo renderizar, ¿no? Es simplemente Shift Q. Si voy aquí a la cámara, le doy Shift Q y me va a salir lo que tengo exactamente en la cámara. Bueno, esa era la cámara en la cámara con objetivo, pero también puedo hacer una cámara libre. La cámara libre no va a estar centrada siempre en un objeto, sino que se va a mover, va a ser como una vista flotante. Entonces si selecciono la cámara libre, la puedo colocar, no tengo que arrastrarla, solo la coloco, le hago clic, puedo modificarla como quiera. Si lo buscamos el derecho sería, esta es la parte de abajo, entonces la puedo girar y aquí puedo, si selecciono la cámara podemos ver lo que estamos cambiando allí. Entonces ahí no estamos viendo nada aún, pero si giro para acá ya se empieza a ver esto. Y esta cámara puede resultar más útil, pero es más difícil de manejar porque no está centrada y podríamos llevar un buen trabajo moviendo la cámara, pero dañarlo en cierto momento. Entonces miren, por ejemplo, yo puedo empezar la cámara acá y decirle, no, pero esta cámara me va a hacer un acercamiento así. Y luego cuando llegue acá, o cuando estemos animando nos damos cuenta, la cámara va a girar de esta manera y va a entrar acá. Luego va a bajar y va a dar una vista de todo. Entonces mueve así. Entonces miren que ya no está apuntando a una sola parte, sino que simplemente mira hacia donde le estemos apuntando, hacia donde ya tenga su lente. Hacia donde tenga el lente es lo que vamos a ver en cámara, a diferencia de la otra. Entonces con esta sería más difícil lograr los otros tipos de perspectivas, pero miremos qué modificadores tiene. Tiene también para lograr una proyección ortográfica, que también tiene para modificar los ángulos acá.
tiene para cambiar el tamaño de los lentes. Y eso nos va a permitir dar un acercamiento. Por ejemplo, allí podríamos imaginarnos como una vista de punto de fuga. Miren que las líneas paralelas van hacia un vértice. Entonces ya se empiezan a lograr ese tipo de perspectivas. Entonces la recomendación allí es, con el modelado que tengan, miren las opciones de la cámara, empiecen a utilizarlas. No creo que alcancemos a ver iluminación hoy, pero entonces miren las cámaras y miren los movimientos, y también asignen así en multivista una cámara a una vista y con la otra la van moviendo para que se familiaricen con ella. Para que aprovechen y me hagan preguntas, que para la siguiente ya saben entonces qué hay que traer.